quiero invitarle que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 28. Hoy estaremos enseñando el penúltimo tema de la serie de los tiempos finales y el título para el sermón de hoy es Gog y Magog. Gog y Magog, quizás es la primera vez que usted escucha estas palabras. Quizás usted conoce mucho de Gog y Magog. Quiero animarle a que usted abra la mente, que abra el corazón, porque yo creo que Dios hoy nos está diciendo algo importante, algo que Él tiene en su agenda para nosotros desde hace 2500 años y hoy Él quiere que nosotros lo oigamos y que nos transforme. Sé que Rubén predicó un excelente sermón el domingo pasado acerca de la segunda venida del Señor, que es extraordinario, y hemos tocado varios temas en esta serie. Hace 2 domingos atrás les estaba repitiendo por segunda vez cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos y le habló a Jerusalén y gimió, lloró amargamente por Jerusalén y le decía a Jerusalén: si tú supieras los tiempos, si pudiera reconocer los tiempos. Eso fue Jesús mirando la ciudad de Jerusalén, le dijo eso, y reitero eso, lo digo de nuevo, no porque no tenga muchas cosas más que decirle, tengo muchas cosas más que decirle, pero el tiempo en que estamos viviendo creo que es importante discernirlo. Amén. Y de eso se trata toda esta serie, discernir los tiempos finales en los que estamos viviendo. En la carta a los Romanos, en su capítulo 11, versículo 25, el apóstol Pablo dice exactamente eso. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio. La versión Reina Valera dice: quiero que no sean ignorantes, no quiero que ignoren esta gran verdad. Quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. El pueblo de Israel, hoy por hoy, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando escribió a los cristianos en Roma, han pasado 2000 años y los que hemos ido a Israel podemos verlo, sentir, escuchar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El pueblo de Israel todavía tiene el corazón endurecido y no han aceptado el Mesías. Pero qué bueno que eso tendrá un final. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Qué bueno sería poder predicarle a las personas que están a nuestro alrededor. Y usted no sabe si la próxima persona que usted le predique es el último de los gentiles que ha de recibir al Señor. ¿Y saben qué pasará cuando le prediquemos a ese último? Ocurrirá el rapto de la iglesia y todos los eventos de los cuales hemos estado viniendo hablando todo este tiempo. Ahora escuche lo que sigue diciendo en el versículo 26. Y entonces, todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré su pecado. Muchos del pueblo de Israel, versículo 28, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles, decía el apóstol Pablo. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Dios tiene un tiempo para nosotros los gentiles, para nosotros los que no somos judíos, y ese tiempo es hoy. Ese tiempo es ahora. Este es el tiempo de acercarse al Señor. Este es el tiempo de arrepentirse. Este es el tiempo de buscar de Dios. Este es el tiempo de predicar. Este es el tiempo de dejar las cosas que no le agradan a Dios hoy. Y cuando el tiempo nuestro se nos haya acabado, entonces acá dice que entonces será el tiempo para el Señor redimir a Israel. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo
a la iglesia en Roma. Digo esto porque el centro de la profecía bíblica es Israel. Usted y yo, bueno, yo he sido cristiano toda mi vida, he escuchado de Israel por 42 años, ya les dije mi edad, 42 años escuchando de Israel. Pero ¿saben algo que cambió la historia de Israel? Ocurrió el 14 de mayo del 1948. Tú y yo leemos en nuestra Biblia acerca de Israel y leemos, por ejemplo, los evangelios, la vida del Señor Jesús y cómo vino después la persecución y demás, y la iglesia se expandió por todo el Imperio Romano. De hecho, las calles que construyó el Imperio Romano fueron instrumentales para eso. Y el idioma griego, que era el idioma que gobernaba, también fue importante para eso, porque todo el mundo hablaba griego. Si usted no hablaba griego, usted era un bárbaro. Cualquier idioma que usted hablara era bárbaro. De ahí sale la palabra bárbaro. Y en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Exactamente las palabras que Jesús le había dicho a la ciudad de Jerusalén fueron cumplidas al pie de la letra, y al pie de la letra no quedó piedra sobre piedra. Año 70, por favor piensen eso por un minuto. 70 después de Cristo, han pasado casi 2000 años. Casi 2000 años en que el pueblo de Israel andaba disperso por todo el mundo. Y sí existía lo que era la población de Israel, o los israelitas o los judíos, pero no había tal cosa como la nación de Israel. El 14 de mayo de 1948 se cumple una profecía que de hecho está muy relacionada a lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar de Gog y Magog, y eso está en Ezequiel capítulo 38 y 39. El capítulo 37 de Ezequiel nos habla de una visión que, por supuesto, Dios le mostró al profeta, en que él veía un valle de huesos secos. Y si usted creció en una iglesia pentecostal como yo, usted escuchó muchos sermones totalmente fuera de contexto en cuanto al valle de los huesos secos. Y el pentecostal decía con mucho ánimo y con mucha fuerza que ese era el Espíritu Santo sobre la iglesia y demás y demás. Y entiendo la buena intención de ellos, excelente, la buena intención, pero está mal aplicado. Lo del valle de los huesos secos era una profecía para Israel, y que estos huesos primero se unieron todos y eran como esqueletos. Si usted puede leerlo, Ezequiel capítulo 37, el capítulo completo, puede leerlo. Y después se unieron músculos y tendones, y finalmente la piel. Habla de la forma progresiva en que los judíos regresarían a la tierra de Israel. Y en nuestra era, el 14 de mayo del 1948, se cumplió eso al pie de la letra, cuando las Naciones Unidas y Gran Bretaña declararon a Israel como el Estado libre de Israel, la nación soberana de Israel. Dios cumplió su palabra. Sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Una de las cosas que quisiera poner en perspectiva es eso, el tiempo. Es algo grandioso. Es algo extraordinario que tú y yo podemos ver y disfrutar lo que hemos podido ir a Israel. Ahora, para darle un poquito más de perspectiva a Israel, yo quisiera que entendiéramos el tamaño de Israel. ¿Cuántos aquí son cubanos? Levante la mano los cubanos. Oye, caballero. Y también gente ¿dónde está mi gente de República Dominicana? Pero ¿y dónde están los puertorriqueños? Porque Ponce y lo demás es el resto de Puerto Rico. Dejémoslo ahí. Quiero poner en perspectiva el tamaño en área, pies cuadrados o kilómetros cuadrados de Israel, simplemente para que tengamos una idea del tamaño de Israel.
Yo soy cubano. Israel cabe en Cuba 5 veces o casi 5 veces. Cuba es 5 veces más grande que Israel. Israel es una nación muy pequeña. Estoy diciendo esto intencionalmente. Es una nación muy, pero muy pequeña, del tamaño del estado de New Jersey. De nuevo, dentro de Cuba, siendo una isla pequeña, caben 5 países de Israel. Si lo vamos a comparar con Puerto Rico es una isla mucho más pequeña. Israel es 2.5 veces el tamaño de Puerto Rico. Puerto Rico tiene 9.104 kilómetros cuadrados, y perdonen que le estoy dando las unidades en kilómetros y no pies. Igual, en proporción, usted puede hacer la matemática. Israel es más grande que Puerto Rico, 2.5 veces más grande que Puerto Rico. Y si miramos a República Dominicana, cabe 2.20 Israel en República Dominicana. Simplemente para que tengamos un poquito de entendimiento del tamaño de Israel. Lo próximo que quisiera hacer es preparar nuestra mente, preparar nuestro corazón para poder entender el panorama completo. Y reitero lo que 2 semanas atrás le compartía. Yo creo que muchas veces cuando miramos a la profecía, miramos tanto los detalles y la forma microscópica de lo que Dios nos está compartiendo, que perdemos la imagen macroscópica, que perdemos el cuadro grande o el panorama completo de lo que Dios nos está diciendo. De modo que yo quiero invitarle hoy a que usted se ponga los lentes para ver el panorama o el cuadro completo. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo le invito a que mientras que estamos estudiando todo lo que vamos a ver en el día de hoy, usted mire lo siguiente. Mire, y esto es también lo que podemos llevarnos a casa. Usted mire que Dios es justo. Que Dios es justo. Muchas veces yo digo que Dios es como el IRS. Usted hace cualquier fechoría, el IRS no va a tocarle la puerta el próximo día, pero dele tiempo. Y al final usted va a pagarle al IRS. ¿Sí o no? Dios es justo. Esto quiere decir que Él castiga aún a su pueblo, Israel. Y luego a Magog, como vamos a ver ahorita. Dios es justo, Él castiga, pero también al mismo tiempo, en la misma manera que Él castiga, Él es también misericordioso y Él es perdonador. Tú y yo quizás no tenemos la capacidad de hacer eso, de aplicar justicia, pero al mismo tiempo aplicar misericordia. Dios aplica ambas a la misma vez. Él castiga también a Israel, pero al mismo tiempo lo perdona y lo salva y hace todo por Israel. Ese es nuestro Dios. La Biblia, la palabra de Dios está ahí para que a través de ella conozcamos a Dios y conozcamos quién es Dios, y entonces podamos relacionarnos con Él. Hoy podemos decir: Dios es justo. Todas las cosas malas que hacemos al final van a tener consecuencias. No hagas cosas malas, porque Dios es justo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios da varias oportunidades, y si usted no ve eso en Israel, usted no está viendo bien. Dios da varias oportunidades, una tras otra. Eso nos habla del corazón de Dios. Dios es fiel a sus promesas. A veces parece que no, a veces parece que está tarde, a veces parece que se ha olvidado, o que ya no tiene poder, o que ya no nos ama. Pero tranquilo, aun si usted llegara a perder la vida, usted pierde la vida y en su mente y en su análisis humano usted lo perdió todo. Pero para Dios, que nosotros perdamos la vida es cambiar de cuerpo. Es abandonar este mundo y entrar en la presencia de Él para siempre. No es un gran cambio, es un cambio bueno. Dios es fiel a sus promesas. Dios siempre está en control. Es una de las cosas que vamos a ver. Dios siempre está en control. Él siempre sigue siendo Dios. Dios conoce el futuro tanto como el pasado. Tú y yo podemos referirnos a eso. Usted tiene una idea, una memoria de lo que sucedió ayer, ¿verdad que sí? Y usted conoce exactamente, puede describirme exactamente qué hizo, a qué hora, cómo lo hizo, cómo se sintió. Dios tiene exactamente lo mismo del futuro.
Él sabe exactamente cómo va a suceder todo en el futuro porque Él es eterno, Él existe fuera del tiempo. Él es Dios. Dios ama a Israel. Dios ama a Israel por el puro afecto de su voluntad, porque simplemente Él decidió amar a Israel y así también nos ama a nosotros. Nosotros que en otro tiempo no éramos, ahora somos y Él realmente nos ama. Y por último, algo que también dije la semana pasada, la guerra es espiritual. La guerra es espiritual. Lo que está sucediendo hoy en nuestra nación y en todas las naciones del mundo y lo que va a suceder en todos los años por venir es una manifestación en el mundo físico de lo que realmente ocurre en el mundo espiritual. Y es una de las cosas que vamos a ver. Espero que podamos verla claramente en el sermón de hoy. Hay dos reinos, el bien contra el mal, Dios y el reino de la luz en contra de Satanás y el reino de las tinieblas. Y eso es tan real como los zapatos que usted se puso esta mañana. Si alguien se pregunta, ¿por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué esto de profecías y algo tan complicado? Bueno, la palabra enseña que ahora vemos por espejo oscuramente y yo no pretendo en ninguna manera darle mayor claridad de la que la Biblia se da a sí misma. Yo voy a hablar lo que la Biblia dice. Voy a especular en una o dos ocasiones y se lo diré. Estas son especulaciones, es opinión mía. Pero podemos saber lo que a Dios le plació compartirnos. Podemos saber lo que Dios le plació compartirnos. Piensen esto por un momento. El 25% de la Biblia es profético, es texto profético. Si nunca predicáramos de profecía, primero estuviéramos insultando a Dios diciéndole, tú te gastaste el tiempo con tantos hombres, escribiéndolo y manteniéndolo, preservando la Biblia por tantos años por gusto, porque para mí no es importante. ¿Le diría usted le diría eso a Dios? Yo creo que no. 25% de la Biblia es profético y Dios no hace nada así porque le sobra el tiempo o no tenía nada que escribir. No. Dios tiene un propósito con todo y el propósito es que estemos alerta. Además de eso, la profecía en general trae limpieza de vida, trae pureza, trae santidad. Y eso es lo que dice primera de Juan capítulo 3 y versículo 3. El que tiene esta esperanza, hablando de profecía, eventos futuros, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. De hecho, tengo que hacer un paréntesis, una pausa. Debe haber un QR code. En ese QR code usted puede conseguir todas las notas del sermón. Son 8 páginas, por eso si yo pusiera 8 páginas aquí, agotaría todos los recursos de tiempo del equipo y también agotaría toda su atención y no quisiera eso. Ahí están todas las notas, usted puede salvarlas. La profecía trae limpieza de vida, trae pureza hoy. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Además de eso, ayuda en tiempos de aflicción. Ayuda en tiempos de aflicción. Como dice Juan 14:27, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo me voy, pero voy a preparar lugar para ustedes. Eso es profecía, algo que va a pasar en el futuro. Voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:27. La profecía ayuda en tiempos de aflicción. No se trata de infundir temor, no se trata de infundir temor, sino de prepararnos, de estar listos, no atemorizarnos. La profecía también trae convicción para servir con pasión, y eso lo vemos en Mateo capítulo 25, cuando el Señor recompensará a cada uno frente a todas las naciones, frente a todos los ángeles, hasta por un vaso de agua que usted haya dado. ¿No le anima eso a servir a Dios con toda pasión? Yo sé que en algún momento mi Rey y mi Señor va a regresar y me va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Y para mí sería una gran alegría poder decirle lo que yo hice, el servicio, el producto de mi servicio, y que consecuentemente Él me diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. De modo que trae convicción para servir y por supuesto también nos prepara.
Considere, por ejemplo, las profecías ya cumplidas que los judíos nunca entendieron. Leemos de Isaías, leemos de Daniel, leemos de Ezequiel, y ellos, ¿usted cree que ellos entendieron todo eso? Ellos no lo entendieron. Era profético, no entendieron todo. Sin embargo, todo eso se cumplió, especialmente en la persona de Cristo. ¿Sí o no? Piense en eso por un momento y anímese a aprender de la profecía bíblica. Ahora, hoy estaremos hablando de Gog y Magog. Y para ser honesto y completo con ustedes, esto de Magog, no Gog, sino Magog, aparece solo 5 veces en nuestra Biblia. ¿Por qué es importante? Vamos a verlo hoy. 5 veces. La primera está en Génesis capítulo 10 y versículo 2. Y a esa porción hace referencia el primer libro de Crónicas 1:5. So, Génesis 10:2. Y a ese pasaje hace referencia libro de Crónicas, historia, en el capítulo 1 y versículo 5. So, ahí tenemos 2 menciones. En Ezequiel 38, en Ezequiel 39 y también en Apocalipsis capítulo 20 y versículos del 7 al 8. Esas son las menciones que hay de Magog. No hay otras menciones de Magog. Y claro, cuando digo un capítulo, hay varias menciones en el capítulo, por supuesto, no es solamente una. Hoy nos enfocaremos en Ezequiel capítulo 38, versículos del 1 al 6. Así que usted puede buscarlo en su Biblia si quiere hacerlo. Pero antes de eso quiero referirme a la primera cita, que es la que está en Génesis capítulo 10 y versículo 2. Y se está refiriendo simplemente a los descendientes de Jafet. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Jafet está en el versículo 2 del capítulo 10 Génesis. Dice, los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras o Tirás. Yo sé que usted no entendió, son nombres nomás. Estos son los nombres de los nietos de Noé. Y uno de esos nietos es precisamente Magog. Ahora, cuando usted estudia dónde fueron esas personas, usted va a poder identificar claramente que fueron a la región de Rusia, lo que hoy es Rusia. Y claro, hay muchas formas para llegar a esa conclusión, especialmente los escritos griegos y judíos. Hay dos historiadores muy famosos, uno es griego, vamos a citar literalmente algo de él luego, y está Josefo, el historiador judío, que también nos habló mucho de todo esto. Magog, según la ubicación geográfica de donde fue este nieto de Noé, es lo que hoy conocemos como Rusia. Ahora, en el texto profético, en Ezequiel capítulo 38, de nuevo les hablé que el capítulo 37 habla del valle de los huesos, ¿verdad? Y cómo esos huesos toman vida. Es una profecía anunciándonos el renacimiento de Israel que ocurrió en mayo 14 del 1948. Ya se cumplió. Ahora, en el capítulo 38, versículo 1, dice lo siguiente. Este es otro mensaje que recibí del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a Gog, de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna las naciones de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Gog, yo soy tu enemigo. Te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército, tus caballos y tus conductores de carros con toda su armadura y una inmensa multitud armada con escudos y espadas. Además te acompañarán Persia, Etiopía y Libia con todas sus armas. También se sumarán Gomer y todos sus ejércitos junto con los ejércitos de Bet-Togarma, esa es la forma correcta de pronunciarlo, desde el lejano norte y muchos otros. Yo sé que este texto profético es difícil de entender y por eso estamos aquí hoy para entender este texto profético. El capítulo 39 continúa. De hecho, usted sabe que la Biblia no fue inspirada. Ok, te doy el capítulo 38, mañana te doy el 39. No fue así.
Fue un texto completo y el hombre hizo divisiones de capítulos y versículos para eventualmente poder codificarlo y encontrarlo fácilmente, como lo acabamos de hacer hoy. El capítulo 39 es simplemente continuidad de cómo Dios le habla en contra de Magog y en contra de Gog, y enseguida vamos a explicar todo esto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto y por qué para mí como pastor esto es importante? A pesar de ser un tema tan confuso, tan difícil de entender, no deja de ser un tema muy importante. Primero, porque Dios nos lo dio. Y si Dios nos lo dio, es importante. Dios no hace nada que no sea importante. Segundo, porque cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios y entendemos acerca de la guerra de Gog y Magog, y entendemos exactamente, y miramos a nuestro alrededor hoy acontecimientos que están en nuestras noticias, que usted y yo hemos visto en la última semana, podemos identificar que eso está ocurriendo frente a nosotros mismos. Esta es mi opinión. Yo creo que muchas de estas cosas están ocurriendo ya. Están ocurriendo ya. Cuando miramos de nuevo al texto, por supuesto tenemos que recordar una vez más que se está refiriendo a Israel. Ahora recordemos que antes del 14 de mayo del 1948 Israel no existía. No como nación, no como un territorio, ¿verdad? De modo que ahora que Israel existe, como un territorio, pues este tipo de profecía hace sentido, porque usted no puede tener una guerra con gente que anda dispersa y no vive en un territorio y no tienen un ejército, por ejemplo, y no tienen un presidente o un primer ministro. No podía existir guerra en contra de Israel sin que Israel exista. Hace sentido, ¿verdad que sí? De modo que lo que ocurrió en 1948, que Israel como nación existiera, ya eso nos da pie en nuestra generación, aquí y ahora, algo extraordinario, algo tremendo, algo que está ocurriendo ahora mismo. Ahora quisiera explicar todos estos nombres que quizás usted no entendió. Quisiera explicar cada uno de ellos brevemente. No nos alcanza el tiempo para desglosar a lo profundo cada uno de estos nombres si no estuviéramos aquí 3 semanas. El primer nombre que quisiera desglosar es Gog. ¿Qué es Gog? Los compañeros de clase de mi esposa que fueron a la escuela que había en su iglesia, la iglesia de mi esposa en Miami se llamaba La Gloria de Dios, The Glory of God. Y para los estudiantes, incluyendo a mi esposa, ellos se referían a su escuela como GOG, ¿yeah? Glory of God en inglés, you know. Tenían que sacar eso de mi mente para poder continuar con el sermón, si no, no puedo. Y no significa aquí, no significa the glory of God. Gog es un título, no es un nombre, no es un lugar, es un título y no es ni siquiera el título de una persona en sí, es más bien el título de un sistema. Claro, en cierto momento empoderado en una persona o personificado en una persona, pero está hablando más bien de un sistema. Por ejemplo, para poder entenderlo, es un título como príncipe. Hay varias personas que pueden ser príncipes, ¿verdad que sí? Un título como faraón, como rey, como zar, como César. Los faraones de Egipto, los Césares del Imperio Romano, como presidente. Eso es Gog. Y Gog, por supuesto, es el rey o el príncipe, para usar el texto bíblico, el príncipe de Magog. Y además de Magog, habla de otras ciudades, de otras regiones. Ahora, tenemos que tener en mente lo siguiente. Hasta esta mañana estaba hablando muy bien y de repente pierdo la voz. Tenemos que tener en mente lo siguiente. 2500 años atrás, cuando esto fue profetizado, Dios, hablando o dándole esto a Ezequiel, le dio nombres de ese momento, de ese tiempo. Y esos nombres eran nombres de ciertos reinos o ciudades o regiones. La mejor forma de referirse son regiones que tenían sus límites. Por supuesto, hoy por hoy, todas esas regiones han cambiado de nombre y los límites son muy diferentes. Creo que eso es fácil de entender. Gog era el príncipe de Magog y de otros lugares, como bien dice el versículo 2. Ahora, Magog, como ya dijimos antes, es Rusia. Hay quienes debaten esto
y no nos alcanza el tiempo hoy para decir por qué Rusia, pero creo que la mayoría de los estudiosos llegan a la conclusión inevitable que se refiere a literalmente Rusia. Hay diferentes nombres que no voy a mencionar acá en mi homilía hoy, pero sí están en mis notas. Hay 8 páginas de notas y usted puede conseguirlas escaneando el QR code. Pero quiero hablarles de las que sí van a invadir a Israel. En otras palabras, Gog, el príncipe de Magog, va a ser una coalición con 6 naciones o con 6 reinos, ¿verdad? Y esa coalición completa entonces va a atacar a Israel. Eso es la batalla de Gog y Magog. Y en el capítulo 38, después del versículo 13, usted puede encontrar los resultados de esa guerra. Ayudaría, hoy no vamos a hacerlo por cuestión de tiempo, y hay muchos nombres complejos que usted no va a entender. Ayudaría que usted lea el capítulo 38 y 39 completos de Ezequiel 38 y 39, para que usted pueda entender exactamente a qué me estoy refiriendo. Quiero proceder sin leer esos 2 capítulos para no emplear tanto tiempo en eso. Pero ya hemos visto quién es Gog, hemos visto quién es o qué lugar es Magog, es la primera de las naciones. Después le sigue Tubal. Ahora, importante esto, porque yo hice mi tarea, hice mi estudio, y por ejemplo, si usted le pregunta a ChatGPT, inteligencia artificial, va a decirle que es cierto lugar de Turquía. No es. Es por eso que usted no puede descansar en la inteligencia artificial. Nosotros conocemos la Biblia, ninguna gente con inteligencia artificial. ¿Le dice amén al Señor? Tubal es el oeste central de Rusia, lo que por mucho tiempo fue la capital del petróleo de Siberia. Eso es Tubal. Conocemos en el versículo 2 a Mesec, y de nuevo Gog es el príncipe no solamente de Magog, Rusia, sino de Tubal y Mesec. Ese solo hecho nos hace pensar que son lugares cercanos, y de hecho lo son. Mesec básicamente se refiere a Moscú. De nuevo, en sus notas tienen diferentes nombres que aparecen en todos estos pasajes. Yo estoy citando solamente aquellos que son las 5 naciones que se han de unir en una coalición en contra de Israel. Ya he mencionado 3. En el versículo 5 encontramos a una de las más importantes, Persia. Persia. ¿Qué es Persia? Hace 2 semanas hablamos un poquito de eso. Persia es básicamente Irán. Irán, y también incluye partes de Irak y Afganistán. Ahora, lo interesante de Persia o Irán hoy por hoy, yo no sé si usted sabe esto, pero ¿cuántos aquí hay alguien aquí que tenga más de 89 años? ¿Alguien tiene más de 89 años? Le damos un aplauso, no se preocupe, no lo voy a llamar al frente. ¿No? Bueno, quizás usted no sabe mucho de esto, pero para el año 1935, Irán no era Irán, era Persia. De hecho, para ese tiempo, Persia tenía buenas relaciones con Estados Unidos. Nos vendían hasta petróleo. Hasta el 1979, yo nací en el 81, muchos de ustedes estaban vivos cuando esto, quizás vieron las noticias, quizás lo saben con absoluta certeza. Hasta el 1979, Irán tenía buenas relaciones con Estados Unidos y con Israel, vendían el petróleo. No fue hasta la Revolución Islámica del 1979 que eso terminó, y la razón, pues ya lo dije, es la Revolución Islámica. Llegaron los musulmanes, y los musulmanes odian a Israel y odian a Estados Unidos. Le llaman a Israel el pequeño Satanás, y a nosotros, a Estados Unidos, nos llaman el gran Satanás. Esto es Persia, básicamente Irán. Etiopía, versículo 5. Etiopía, pues todos conocemos Etiopía, en el cuerno de África, como podemos decirle. Etiopía se menciona en varios pasajes bíblicos, especialmente la reina de Saba en Primero de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 3, en Segundo de Crónicas, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Esta reina vino a visitar al rey Salomón. Y si usted conoce la historia, conoce esos pasajes que acabo de citar, traía una caravana de camellos cargadas de oro para ofrecerle al rey Salomón.
Y cuando ella llegó con toda esa caravana, no sé si ella quiso impresionar al rey Salomón, ella fue quien salió impresionada porque el rey Salomón tenía más, porque el Dios de Israel es el Dios del oro y de la plata, y Dios había bendecido extraordinariamente a el rey Salomón. Podemos decir mucho de Etiopía, podemos hablar de el tesorero de Etiopía en Hechos capítulo 8, que se convirtió y a quien Felipe bautizó. No sé cuántos conocen esa historia. Bueno, tenemos a Etiopía. Tenemos también a Libia, y Libia todavía sigue siendo exactamente Libia. Podemos ver de Libia en Nahum capítulo 3 y versículo 9. Es lo que se conoce en el texto bíblico como Put, P-U-T, y está en la misma localización geográfica. Ahora, cuando hablamos de Put o de Libia, en algunos pasajes se refiere a una región del norte de África que incluía, obviamente, la Libia actual, el área costera al norte de África, que limita con el mar Mediterráneo, incluyendo lo que ahora es parte de Túnez y Argelia. Esta área era habitada por pueblos que eran conocidos por los antiguos israelitas y otras civilizaciones del cercano oriente. Eso está en el versículo 5, Libia, y en el versículo 6 vemos a Gomer. Gomer es una de esas otras que si usted le pregunta a Google o le pregunta a ChatGPT, a la inteligencia artificial, le va a darle la información incorrecta. No es lo que ellos dicen, es el oriente o el este de Europa, la antigua Unión Soviética básicamente, o algunos países de la antigua Unión Soviética, para ser específico, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia y también Polonia. Eso es Gomer. Y tenemos en el versículo 6 a Togarmá, la casa de Togarmá. Se entiende generalmente como Georgia y Armenia, que también fueron territorios de la antigua Unión Soviética, y algunos territorios de Turquía, que poco a poco se ha alejado de las naciones NATO y se ha acercado a Rusia. Yo sé que hemos cubierto quizás mucho geopolítica en los últimos minutos. Ahora piensen esto. Esta coalición de naciones nunca antes había ocurrido. Nunca antes había ocurrido. Que Rusia haga coalición, se una con Irán, es algo totalmente indubitable, algo que está frente a nuestros ojos. La guerra con Ucrania fue habilitada por artillería de Irán que Rusia compró. Irán ha sido el mayor auspiciador del terrorismo en la historia moderna, el mayor auspiciador del terrorismo en la historia moderna. La guerra que hoy hay en Israel, de Hamás e Israel, es encabezada, fundada por Irán. Hezbollah al norte de Israel, Irán. Todos los que están en África, también Irán. Entonces, cuando usted une todas estas naciones, va a darse cuenta que es algo único, sin precedentes en la historia, y que hoy está ocurriendo en nuestras narices. Hoy está ocurriendo en nuestras narices. Es básicamente la invasión de Rusia con los pueblos islámicos, podemos decir. Usted sabe cuántas veces cabe Israel dentro de Rusia solamente, sin considerar las otras naciones islámicas. ¿Cuántas veces cabe Israel dentro de Rusia? 779 veces. Solo dentro de Rusia. ¿Usted está viendo el panorama? Todas estas naciones se unen. Y por supuesto, cuando se unen con todo el poder que caracteriza a Rusia e Irán solamente, dicen, como decimos los cubanos, esto es pan comido. Esto es jamón, decían los cubanos. Perdón que estoy usando una expresión tan cubana, quizás usted no la entienda. Esto es fácil. Y usted puede leer en el capítulo 39 los primeros versículos y va a entender que muchos de ellos consideraban que era algo así de fácil. Ahora, ¿cuándo sucederá esta guerra? ¿Cuándo sucederá esta guerra? ¿Y qué sucederá en esta guerra? Si leemos el capítulo 38, versículos del 14 en adelante, dice: por lo tanto, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Cuando mi pueblo viva en paz en su país,
¿Se recuerda cuándo va a suceder eso? Cuando mi pueblo viva en paz en su país. Eso va a ocurrir en el principio de la tribulación. ¿Qué va a hacer el anticristo? Va a poner paz en el Medio Oriente. Que hasta el día de hoy nadie la ha conseguido. Va a conseguir paz en el Medio Oriente. Cuando mi pueblo viva en paz en su país, entonces tú te despertarás. Ya sabemos cuándo va a suceder. Tú te despertarás. Vendrás desde tu tierra natal en el lejano norte. Estamos hablando una vez más, acentuando la localización geográfica de Rusia. En el lejano norte, con tu inmensa caballería, hablando de 779 veces más grande que Israel, tu inmensa caballería y tu poderoso ejército. Aquí habla de caballería y era la imagen que podía entender a Ezequiel. Por supuesto, Rusia no va a ir a caballo a Israel. Espero que entiendan la imagen, ¿verdad? Versículo 16. Atacarás a mi pueblo Israel y cubrirás su tierra como una nube. Usted puede imaginarse ver el tamaño de estas dos naciones, Irán y Rusia. Imaginarse y ver literalmente una nube cubriendo totalmente a Israel. En ese futuro lejano, te traeré contra mi tierra. Usted notó lo que está diciendo el Señor, te traeré. Tú vas a hacer todo eso, te vas a levantar, pero yo soy el que te estoy trayendo. Dios está todavía en control siempre. Te traeré a mi tierra. Usted notó también que en ningún momento dice, no, esa gente que yo no los conozco. No, dice, esos son mi pueblo. Es mi tierra. Jerusalén sigue siendo la niña de los ojos de Dios. El amor de Dios nunca ha cambiado hacia su pueblo, aun cuando lo ha castigado. Te traeré a mi tierra ante la vista de todos y se demostrará mi santidad, Gog, por medio de lo que te sucederá a ti. Luego todas las naciones sabrán que yo soy el Señor. Versículo 17. Esto pregunta el Señor soberano. ¿Eres tú de quien yo hablé acerca de quien yo hablé hace mucho tiempo cuando anuncié mediante los profetas de Israel en el futuro te vendría? Perdón. Esto pregunta el Señor soberano. Quiero leerlo de nuevo. ¿Eres tú de quien yo hablé hace mucho tiempo cuando anuncié mediante los profetas de Israel que en el futuro te enviaría contra mi pueblo? Está haciendo referencia a la misma profecía que está dando aquí. Por supuesto, esto va a ocurrir mucho, en el futuro, hoy por hoy. Está haciendo referencia a la misma profecía que está leyéndose. Pero, versículo 18. Pero esto dice el Señor soberano: cuando Gog invada la tierra de Israel, herviré de furia. En mis celos y en mi enojo ardiente prometo que ese día habrá una violenta sacudida en el territorio de Israel. Habrá un terremoto. Todos los seres vivientes, los peces en el mar, las aves en el cielo, los animales del campo, los pequeños animales que corren por el suelo y toda la gente de la tierra temblarán de terror ante mi presencia. Se derrumbarán las montañas, se desintegrarán los alcantilados y las murallas caerán al suelo. Convocaré contra ti a la espada en todas las colinas de Israel, dice el Señor. Tus hombres se atacarán con la espada unos a otros. Te castigaré a ti y a tus ejércitos o a tus ejércitos con enfermedades y derramamiento de sangre. Enviaré lluvia torrenciales, granizo, fuego y azufre ardiente. De ese modo mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer a todas las naciones del mundo. Entonces sabrán que yo soy el Señor, el Dios de Israel. El texto sigue. Terminamos de leer básicamente el capítulo 38, que es lo que acabo de leer. Usted puede leer los primeros 6 versículos del 39 y continúa diciendo. De hecho, uno de los datos que hay en el capítulo 39 es que el pueblo de Israel va a estar colectando los cuerpos y quemando el desecho y demás por 7 años. ¿Se acuerda qué pasará en 7 años? Algo súper interesante.
Ustedes conocen como ambas naciones, tanto Irán como Rusia, el poder nuclear que tienen. Usted lee aquí y se habla de que los carros, por ejemplo, van a ser quemados. Y por supuesto no son los carros de caballos que tenían en ese tiempo. ¿Saben qué tiempo dura deshacer, que se desintegre completamente una de estas armas nucleares? Precisamente 7 años. Esto evidentemente ocurrirá, o pensamos que ocurrirá al principio de la tribulación. ¿Puedo especular un poquito? ¿Me dan permiso para especular un poquito? Por favor, diga que sí. Un poquito nomás. Ezequiel 38:13. Dice, sin embargo, los de Saba y Dedán, ahora no estoy especulando, Saba y Dedán en la península arábica, Arabia Saudita. Vamos a ver que ellos están buscando paz. Ahora, si usted conoce Arabia Saudita, por lo menos para el 11 de septiembre del 2011, no hacía ningún sentido porque ellos fueron quienes entendemos que derrumbaron las Torres Gemelas del 2001, perdón, dije 2011. Gracias, mi amor. Sin embargo, los de Saba y Dedán, ya dije quiénes son, Arabia Saudita, y los mercaderes de Tarsis. Tarsis es donde Jonás quería ir cuando no quiso ir a Nínive. Preguntaron, es decir, Arabia Saudita, Saba y Dedán, y los de Tarsis preguntarán en futuro, ¿de verdad piensas que los ejércitos que has juntado podrán robarles la plata y el oro? ¿Piensan que puedes llevarte los animales, apoderarte de sus bienes y saquear sus riquezas? Ahora, algo interesante de ambos, tanto Arabia Saudita como Tarsis, voy a explicar qué es Tarsis o qué entendemos que es Tarsis. Ellos no hacen nada, simplemente cuestionan, hablan, pero no toman acción, no hacen nada, simplemente hablan y están cuestionando la habilidad que tiene Gog y Magog con toda su coalición de llevarse las riquezas de Israel. Yo no sé si usted sabe, pero Israel es un país rico sobremanera. La bendición de Dios está sobre Israel indubitablemente y hay muchos datos para probar eso. Ahora, cuando usted lee Ezequiel 38:13, por ejemplo, en la Reina Valera, y habla de los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes. Tarsis, algunos investigadores sugieren de Tarsis que Tarsis podría haber estado ubicado en la región del Mediterráneo Oriental, posiblemente en el área como la costa sur de la península ibérica, es decir, lo que hoy sería España. Ahora, hay un historiador, hace un tiempo les hablaba de Josefo. Josefo es el historiador judío del primer siglo, después de Cristo, el historiador judío más reconocido. Antes de Cristo, había un historiador griego, Heródoto, si alguien quiere un nombre para un niño lo tiene, Heródoto. Perdonen que a mí me gusta chistar a veces. Mi esposa me dice, no hagas chiste, tú no eres cómico. Este historiador griego, Heródoto, piensa que no se está refiriendo a España, sino que se está refiriendo más arriba a Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque se dice que de aquí era que se producía el estaño. Ahora, si usted lee Gran Bretaña en inglés, Great Britain, right? Estaño es ten en inglés. Estaño es ten en inglés. Este historiador griego dice que de allí, de Tarsis, era donde se producía el estaño, y eso lo identifica más con Gran Bretaña, la United Kingdom, Reino Unido hoy. Gran Bretaña lo identifica con ellos más que España. Ahora, en la versión King James en inglés, aún añade un poquito más de luz y habla de los 3 leones
jóvenes de Gran Bretaña, los 3 cachorros de león de Gran Bretaña. Entonces que hay mucha imagen. ¿Para todo lo que usted está diciendo? Bueno, si usted va a imágenes de la bandera y demás símbolos de Gran Bretaña, todavía usted puede contar esos 3 leones. ¿Quiénes fueron las colonias de Gran Bretaña? Canadá, Estados Unidos y Australia. ¿Está Estados Unidos en la profecía bíblica? No sé. Por eso dije que quería especular. Pero si este historiador griego consideró que Tarsis era donde se producía el estaño y lo identifica como Gran Bretaña, y en efecto Gran Bretaña por supuesto colonizó a Canadá, a Estados Unidos, por eso aquí hablamos inglés, quizás eso identifique de cierto modo a uno de los 3 leones jóvenes. Estados Unidos es una ciudad no. Tienen que perdonarme, después de tanto tiempo ya comienzo a confundirme. Es un país joven. Puede ser que se esté identificando con eso. Son especulaciones nomás. Ahora, Gran Bretaña viene de la palabra fenicia, Butarnak, que significa precisamente eso, la tierra del estaño. Así que hay bases para pensar que sí se está refiriendo de cierta manera a uno de esos 3 leones, a una de esas 3 colonias, a Estados Unidos. Es simplemente una especulación. Quiero terminar con acentuar la ofensiva que tiene Rusia en contra de Estados Unidos en este momento. Hay una revista llamada The Atlantic Magazine, para el 4 de agosto del 2022, 4 de agosto del 2022, el artículo, hay un enlace allí. Por supuesto, el artículo es en inglés, yo lo estoy leyendo o traduciéndolo. Dice, está hablando Rusia, está hablando Putin, dice, hoy por fin nos hemos quitado los guantes. A falta de otras opciones, Rusia se está abriendo a Irán y se está preparando para establecer una nueva alianza de estados parías con la República Islámica en detrimento de Jerusalén. Este giro en la estrategia rusa plantea un nuevo y grave desafío no solo para Israel, sino también para Estados Unidos. Pensamos un poquito en la historia moderna de la nación de Israel. En el 1948 se instituyó la nación de Israel, pero Jerusalén todavía no era parte, era un territorio nada más. En el 1967 fue cuando se conquista Jerusalén. Rusia fue el primero en oponerse. Rusia fue el primero en decir que además de Jerusalén, los judíos debían salir de las alturas de Golán. Yo he estado en ambos lugares, a las alturas de Golán y también, por supuesto, en Jerusalén. Los judíos, hoy por hoy, el pueblo judío, los judíos hoy saben, los eruditos judíos modernos de hoy saben, reconocen Gog y Magog. ¿Quieren oír más? Los islámicos, los musulmanes, también tienen su versión de la misma guerra, la guerra de Gog y Magog. En otras palabras, esto es algo real que va a ocurrir. Y estamos viendo frente a nuestros ojos algunos indicios que dicen que está muy cerca, que estamos viviendo realmente en los tiempos finales. La guerra actual de Israel con Hamás no es, quiero aclarecer eso, la guerra actual de Hamás con Israel no es Gog y Magog. Y sabemos que no es Gog y Magog porque Hamás no vino del norte. Hamás no vino del norte. Eso no se está refiriendo a cómo esta coalición de países invade a Israel. Y no solamente porque no vino del norte, sino porque en Ezequiel capítulo 38, Israel está solo. No hay nadie ayudándole. Y Estados Unidos ha estado ayudando a Israel, ¿sí o no? Ahora piense por un momento, hablando de noticias actuales. El borde, la frontera está abierta. Y sí entramos todos nosotros los latinos, pero también entran miles. Si no estoy errado, hay más de 40,000
40,000 casos registrados de terroristas que han intentado entrar por el borde. 40,000 que han detenido. No tenemos idea de cuántos han entrado. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si el día de mañana, dado a la debilidad demostrada por nuestro presidente y por la nación en general, ellos jamás en suelo americano se levantan y tiene entonces Estados Unidos que tener una guerra interna y continuar peleando con todos los otros que estamos peleando en este momento, aunque no hay una guerra declarada? ¿Saben qué puede pasar? Puede pasar simplemente que Estados Unidos le diga a Israel: nosotros tenemos suficientes problemas, no podemos ayudarte más, y lavarse las manos como Poncio Pilato. Algo más que quisiera aclarar acerca de Gog y Magog es que no es lo mismo que el Armagedón. Aunque el final del Armagedón luce muy similar cuando vamos a Apocalipsis con el final de la batalla de Gog y Magog. La batalla de Gog y Magog es una y el Armagedón es otra. Son dos cosas diferentes. No nos alcanza el tiempo, obviamente, para mirar todo eso. Ahora, dije al principio que en Apocalipsis, perdón. En Apocalipsis 20, versículos 7 y 8, también se menciona de nuevo Magog, Gog y Magog, ambos. Pero esta mención no es la guerra de la que hemos hablado hoy. Dice en el versículo 7, Apocalipsis 20, cuando se cumplan los 1000 años, es decir, después del milenio, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Rubén nos habló de la prisión de Satanás la semana pasada. Satanás será liberado de su prisión, saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog, como que hay un resurgir. Cuando Satanás sale de la prisión, su gente está lista para recibirlo. Simplemente podemos mirarlo así. Quiero terminar leyendo 2 versículos y con esto terminamos ya. Perdónenme por el tiempo. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Por favor, escuche. Si se había desconectado, reconéctese. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Y ahora quiero leerle palabras del mismo Señor Jesús en Lucas capítulo 21 y versículo 28. Si usted quiere leer todos los versículos desde el 7 hasta el 28, se lo aconsejo. Lucas, como buen historiador, resume la profecía del mismo Señor Jesús. Quiero leerle solamente el último versículo, versículo 28. Dice: por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Literalmente ahora. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca.